La lluvia golpeaba con suavidad los cristales de la ventana, pero para Mariana, el sonido era apenas un susurro frente al vacío que sentía en el pecho. Cada gota parecía traer consigo el recuerdo de Luis, su amor, su compañero, su mitad. Lo había perdido de forma repentina, y la idea de continuar sin él se sentía como una traición al eco de su risa y al calor de sus manos entrelazadas con las suyas. Su apartamento estaba lleno de pequeños vestigios de su vida juntos, un libro abierto en la mesita, la taza de café que siempre dejaba sobre el mármol de la cocina, la manta que Luis había usado la última vez que se sentaron a ver la lluvia. Todo parecía tan real, al mismo tiempo, tan inaccesible. Mariana se acercó a la ventana y dejó que la mirada se perdiera entre las calles mojadas. Cada reflejo de luz en los charcos le recordaba los ojos de Luis, brillantes y llenos de vida, y un nudo imposible se formó en su garganta. Los días se sucedían sin principio ni fin. Mariana caminaba por la ciudad como un fantasma, envuelta en un abrigo que ya no parecía protegerla de nada. Cada sonido, cada aroma, cada gesto le recordaba lo que había perdido. La gente a su alrededor hablaba, reía, caminaba con prisa, y ella sentía que todo eso pertenecía a un mundo del que ya había sido expulsada. A veces pensaba en abandonar el trabajo, en huir de la ciudad, en desaparecer, pero algo dentro de ella, una voz pequeña y quebrada, le susurraba que aún quedaba un hilo de esperanza. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por el parque donde solían encontrarse, Mariana escuchó el eco de un piano desde una sala de concierto cercana. La melodía lenta, pausada, con un sentimiento que parecía rozar el alma, le atravesó el pecho. Era un adagio, y en ese instante, todas las emociones que había mantenido atrapadas emergieron como un torrente. Las lágrimas corrieron sin resistencia por su rostro, y por un momento sintió que Luis estaba allí, observándola, consolándola. Esa noche, sola en su apartamento, Mariana buscó la partitura de la canción que había escuchado y la dejó sobre el piano que Luis había querido enseñarle a tocar. Cada nota parecía un puente entre el dolor y la memoria, un hilo que todavía los unía. Tocó las primeras notas con manos temblorosas y lloró al reconocer cómo cada sonido le hablaba de él. La música se convirtió en su único refugio, un lenguaje que trascendía las palabras y que podía contener la tristeza infinita que sentía. Mariana recordaba con claridad el día que Luis le había dicho que el amor verdadero no moría, que sobrevivía incluso a la ausencia y al tiempo. Entonces esas palabras le parecían un eco lejano, casi cruel, porque no podía imaginar cómo sostener su vida sin él. Pero ahora, escuchando el adagio, comprendió que quizá la música podía darle algo que el mundo no le ofrecía, la sensación de que Luis todavía existía en cada latido, en cada silencio, en cada nota que resonaba en el aire. Durante semanas, Mariana regresó cada tarde al piano. Al principio, solo tocaba unas pocas notas, dejando que el recuerdo y la tristeza se filtraran entre los silencios. Luego, poco a poco, comenzó a intentar reproducir la melodía completa. Con cada ensayo, algo dentro de ella se movía, un fragmento de su corazón roto empezaba a recomponerse. El dolor seguía allí, intenso y presente, pero empezaba a transformarse en un puente hacia la memoria, en un homenaje silencioso al amor que había compartido. Una noche, después de tocar hasta que sus manos temblaban, Mariana se quedó en silencio frente al piano, con las lágrimas secas en su rostro. Cerró los ojos y dejó que el adagio flotara en la habitación, dejando que cada nota hablara por ella, que cada acorde recordara la presencia de Luis. Sintió que algo en su interior empezaba a cambiar, el vacío no era más un abismo absoluto, sino un espacio donde su amor podía vivir de otra manera, no en la carne, sino en el recuerdo, en el eco de su voz y en la música que ahora los unía. La primera noche que durmió sin despertarse sobresaltada por la ausencia, Mariana comprendió que el camino sería largo. No habría olvido ni consuelo inmediato, pero la música había abierto una puerta hacia la sanación, una forma de sentir que su amor no había muerto, que aún podía abrazarlo a través de cada nota. Y por primera vez desde aquel fatídico día, Mariana permitió que su corazón y su espíritu, aunque quebrados, empezaran a latir al ritmo de un adagio, lento, profundo y eterno. La mañana entraba tímida por las ventanas del apartamento de Mariana, derramando un rayo de luz sobre el piano y el libro abierto que Luis había dejado la última vez que lo abrazó. Por primera vez en meses,
El silencio de la habitación no le parecía abrumador, había algo reconfortante en él, un espacio donde podía respirar, donde el dolor no la aplastaba por completo. La melodía del adagio seguía resonando en su memoria, cada nota recordándole que, aunque Luis ya no estuviera a su lado, algo de su amor permanecía, intacto y eterno. Esa mañana, decidió salir a caminar por la ciudad con un propósito distinto, no huir de la vida, sino buscarla, aunque fuera en los pequeños detalles. El aire estaba fresco y húmedo por la lluvia de la noche anterior, y cada aroma de tierra mojada y café recién hecho parecía abrirle una rendija de esperanza. Caminaba despacio, dejando que sus pasos marcaran un ritmo silencioso, un tiempo propio que no se medía en prisas ni obligaciones. Cada esquina le devolvía recuerdos de su vida con Luis, aquel café donde habían compartido risas, la librería donde habían descubierto juntos su novela favorita, el parque donde Luis la había sorprendido con un picnic improvisado. Al llegar al parque, Mariana se sentó en un banco bajo un árbol frondoso. Cerró los ojos y permitió que la memoria la envolviera. Visualizó la sonrisa de Luis, la manera en que inclinaba la cabeza cuando algo le parecía divertido, cómo tomaba su mano con suavidad y firmeza al mismo tiempo. Por un instante, el dolor volvió a arder, punzante y cruel, pero esta vez lo enfrentó con una serenidad nueva, no estaba huyendo de la tristeza, la estaba reconociendo, aceptando que formaba parte de su historia, de su amor. El parque estaba lleno de vida. Los niños corrían con globos, los perros ladraban persiguiendo pelotas, y algunas parejas caminaban de la mano, ajenas al mundo. Mariana se dio cuenta de que ella también podía volver a sentir, aunque fuera con cuidado, aunque fuera lentamente. Cada sonido y cada gesto eran ahora un recordatorio de que la vida seguía, y que ella todavía tenía derecho a existir, a recordar y a vivir. La música del adagio seguía en su mente, como un hilo invisible que conectaba el pasado con el presente, el amor perdido con la esperanza que comenzaba a germinar. Esa tarde, Mariana decidió volver al piano. Esta vez no lo hizo solo para llorar, lo hizo para recordar, para honrar, para sentir a Luis a través de las notas. Tocó con más confianza, con movimientos más seguros, permitiendo que la música llenara cada rincón de la habitación y cada rincón de su alma. Cada acorde parecía conversar con ella, hablarle de paciencia, de memoria, de amor que trasciende la ausencia. La habitación se transformó en un santuario, y Mariana en su propia guardiana, cuidando el recuerdo y la presencia invisible de Luis. Con el paso de los días, comenzó a notar cambios pequeños, pero significativos. Sonrió al recordar una broma que solo él podía hacer, se sorprendió pensando en algún detalle que lo hacía único, y por primera vez desde su pérdida, sintió ganas de escribirle, aunque fuera en cartas que nunca enviarían. Cada palabra escrita era un puente, un diálogo silencioso con su amor, un recordatorio de que la conexión que compartieron no podía romperla la muerte ni la distancia. Un fin de semana, Mariana decidió visitar la librería donde Luis la había llevado la primera vez que hablaron de sus sueños y aspiraciones. Caminó entre los estantes, tocando con suavidad los lomos de los libros, buscando aquel que él había elegido para ella años atrás. Cuando lo encontró, su corazón dio un vuelco, era un libro de poemas, lleno de notas y marcas de su puño y letra, pequeñas frases subrayadas, palabras que hablaban de esperanza, amor y la belleza de los instantes compartidos. Mariana se sentó en una mesa cercana y abrió el libro, permitiendo que cada palabra la tocara profundamente. Se dio cuenta de que Luis le había dejado un mapa hacia su propia sanación, un recordatorio de que podía seguir viviendo con el amor que aún residía en su corazón. Por la noche, después de un día lleno de recuerdos y descubrimientos, Mariana se sentó frente al piano con una sensación distinta, ya no era solo dolor lo que la movía, sino también gratitud, amor y un deseo profundo de honrar la vida que compartieron. Tocó el adagio con delicadeza, dejando que cada nota fluyera como un hilo de luz, reconectando su espíritu con el de Luis, su corazón con el mundo y su alma con la esperanza. La música, antes un refugio para llorar, se convirtió ahora en un vehículo para renacer. Mientras la melodía llenaba la habitación, Mariana cerró los ojos y sonrió. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, que habría noches de soledad y días de nostalgia intensa, pero también sabía que había descubierto algo esencial, el amor verdadero no desaparece, y aunque la presencia física de Luis se había ido,
Su esencia vivía en cada recuerdo, en cada nota, en cada gesto de vida que Mariana decidía abrazar. Por primera vez desde aquel fatídico día, Mariana percibió que su corazón, aunque aún delicado y frágil, comenzaba a latir al ritmo de una esperanza nueva, lenta, profunda y llena de promesas. La ausencia de Luis seguía allí, pero ya no la paralizaba, ahora la guiaba, la inspiraba y la conectaba con la vida que, poco a poco, empezaba a reconstruir. El sol se filtraba con suavidad a través de los cortinajes del apartamento, iluminando los objetos que conservaban la memoria de Luis, una bufanda sobre el respaldo de la silla, la taza de café que él solía usar, el piano donde la música había tejido un hilo invisible entre el pasado y el presente. Mariana respiró hondo, sintiendo por primera vez que no todo estaba perdido, que cada recuerdo podía convertirse en un impulso para volver a vivir. Decidió salir de nuevo a la ciudad, no a caminar sin rumbo, sino a buscar la cercanía de personas que habían formado parte de su vida. Su primera visita fue a la casa de su amiga Clara, quien siempre había sido un refugio silencioso y comprensivo en los días de tormenta. Clara la recibió con un abrazo largo, lleno de palabras no dichas, y Mariana dejó que sus lágrimas fluyeran sin culpa ni miedo. Fue un llanto diferente, ya no solo de dolor, sino de alivio, de reconocimiento de que podía ser acompañada en su duelo. Pasaron la tarde juntas, hablando de Luis, recordando sus ocurrencias y su manera única de hacer que todo pareciera sencillo. Cada risa compartida era un bálsamo para Mariana. Se dio cuenta de que la ausencia de Luis no significaba el abandono de la alegría, sino que debía aprender a incorporarla de otra manera, a través de los recuerdos y de quienes permanecían a su lado. El adagio resonaba en su mente como un hilo conductor, marcando un ritmo pausado que le permitía moverse entre el dolor y la gratitud. Al día siguiente, Mariana visitó la plaza donde solía encontrarse con Luis los fines de semana. Llevaba consigo un cuaderno y un lápiz, quería escribir, registrar los recuerdos, convertir cada pensamiento en un acto tangible. Se sentó en el banco que ellos compartían y abrió el cuaderno, escribió sobre los paseos que hacían, sobre la manera en que él le tomaba la mano al cruzar la calle, sobre la música que los unía. Cada palabra era un puente hacia la aceptación, un acto de reconciliación con su corazón. Un pequeño acto de alegría surgió inesperadamente cuando un niño se acercó con un globo que se soltó de sus manos. Mariana sonrió y lo ayudó a recogerlo, sintiendo la ligereza de un instante que no estaba marcado por la ausencia sino por la vida misma. Esa simple acción le recordó que los pequeños gestos podían traer luz a la oscuridad, que podía existir felicidad aún con la memoria de Luis presente. La música del adagio volvió a sonar en su interior, lenta, solemne, y Mariana percibió que cada nota ya no era únicamente tristeza, se transformaba en un recordatorio de fuerza, de resiliencia, de amor que persistía. Al caer la tarde, Mariana fue a la librería donde Luis le había comprado su primer libro de poemas. Esta vez, no buscaba consuelo en la memoria, sino inspiración. Recorrió los estantes con cuidado, y al encontrar un libro que Luis había marcado con cariño años atrás, abrió las páginas y dejó que cada palabra le hablara. No eran simples poemas, eran lecciones de vida, recordatorios de que la belleza y la emoción no desaparecen con la pérdida. Mariana comprendió que podía honrar la memoria de Luis no solo llorando, sino viviendo, actuando, creando y recordando con gratitud. Esa noche, frente al piano, Mariana tocó el adagio de manera distinta. No era un llanto solitario, sino una conversación íntima con Luis y con ella misma. Cada nota tenía un matiz de esperanza, cada acorde era un recordatorio de que el dolor podía transformarse en fuerza. Cerró los ojos y permitió que la música la atravesara, sintió que su espíritu se elevaba, que su alma se fortalecía, que su corazón, aunque todavía frágil, empezaba a encontrar ritmo propio. Durante los días siguientes, Mariana comenzó a reconectarse con personas que había apartado durante el duelo, su hermano, compañeros de trabajo, amigos de la universidad. Cada encuentro era un pequeño desafío, un recordatorio de que podía volver a confiar en la cercanía humana y en la alegría compartida. Descubrió que cada sonrisa, cada conversación, cada abrazo, era una forma de honrar a Luis, de transformar la tristeza en actos de vida, de convertir la ausencia en presencia a través de la memoria y la acción. En medio de estas reconexiones, Mariana también comenzó a cuidar de sí misma,
caminatas al amanecer, escribir en su diario, preparar su café con calma, tocar el piano al final de cada día. Cada gesto era una piedra colocada en el puente hacia la sanación, y con cada nota del adagio sentía que Luis la acompañaba, no como sombra dolorosa, sino como guía silenciosa y amorosa. Una tarde, mientras caminaba por el parque que tantas veces habían visitado juntos, Mariana se detuvo ante un árbol donde Luis le había confesado que quería que ella viviera plenamente, incluso si él no podía estar a su lado. Mariana sonrió con tristeza y gratitud. Por primera vez, comprendió que amar a alguien eternamente no significa detener la vida, sino integrar ese amor en la propia existencia, permitir que el recuerdo impulse a seguir adelante. La música del adagio flotaba en su mente mientras regresaba a su apartamento. Mariana sabía que el camino todavía sería largo, que habría días de nostalgia intensa y noches de silencio, pero algo había cambiado. El dolor ya no era una cárcel, sino un hilo que la conectaba con Luis, con la vida y con ella misma. Su corazón, aunque aún frágil, comenzaba a moverse al ritmo de la esperanza, de la memoria y de la fuerza silenciosa que nace de amar eternamente. Mariana comprendió, finalmente, que el amor verdadero no desaparece. Que incluso en la ausencia, en la distancia y en la pérdida, podía encontrar luz, alegría y fuerza. Que cada nota del adagio era un recordatorio de que la vida sigue, y que ella estaba lista para recibirla con el corazón abierto, con el espíritu renovado y con el alma conectada al amor que nunca moriría. El aire de la mañana tenía un matiz especial aquel día, como si el mundo hubiera decidido otorgarle a Mariana un respiro entre la nostalgia y la esperanza. Caminaba por el sendero del parque donde tantas veces había estado con Luis, llevando consigo un pequeño cuaderno y una pluma. No era un paseo cualquiera, sentía en su corazón que hoy debía cerrar un círculo, enfrentar recuerdos que hasta entonces había acariciado con delicadeza, y transformarlos en fuerza y serenidad. Se detuvo frente al viejo roble donde Luis la había abrazado la primera vez después de una discusión tonta. Tocó la corteza áspera con la palma de la mano y cerró los ojos. Por un instante, el recuerdo le envolvió con la misma intensidad que había sentido la noche de su pérdida, el perfume de su camisa, el calor de sus manos, la risa que parecía iluminar hasta los rincones más oscuros de su alma. Esta vez, sin embargo, el dolor no era absoluto, había espacio para la gratitud, para la memoria que no oprime sino que acompaña. Mariana sacó el cuaderno y comenzó a escribir. Cada palabra era un acto simbólico, un diálogo silencioso con Luis, un puente invisible que conectaba su amor perdido con su vida presente. Recordó las pequeñas cosas, como él siempre encontraba el momento perfecto para sorprenderla con flores, como le guiaba con paciencia en la música, como sus silencios eran tan elocuentes como sus palabras. Con cada línea que trazaba, sentía que algo dentro de ella se recomponía, el corazón destrozado empezaba a unirse con hilos invisibles de amor y memoria, formando un tejido más fuerte, más sereno. Al levantar la vista, vio a un anciano que alimentaba a las palomas junto a la fuente. Su gesto, simple y lleno de atención, le recordó a Luis, la forma en que siempre encontraba belleza y significado en los actos cotidianos. Mariana sonrió, y esa sonrisa no estaba teñida de tristeza, sino de un reconocimiento profundo. La vida continuaba, y podía encontrar pequeños instantes de alegría incluso sin su presencia física. El adagio resonaba en su mente, cada nota marcando un ritmo que era a la vez solemne y liberador. Decidió visitar un café cercano, un lugar que Luis había elegido por la música suave que llenaba el aire y la luz cálida que caía sobre las mesas. Se sentó junto a la ventana y pidió un café. Sacó el cuaderno y escribió sobre sus sensaciones, la ciudad que seguía viva, las voces que se entrelazaban en la risa de los clientes, el aroma de café recién hecho. Todo parecía banal para alguien que había vivido un dolor profundo, y sin embargo, Mariana percibía en esos detalles la misma esencia que había compartido con Luis, la belleza en lo cotidiano, la conexión con lo simple y lo humano. Mientras escribía, su mirada se posó sobre una pareja joven en la mesa contigua. Observó cómo se tomaban de la mano, cómo compartían miradas cómplices, y no sintió envidia ni tristeza, sino ternura y comprensión. Comprendió que el amor no se agota con la pérdida, se transforma, se transmite, vive en cada gesto, en cada recuerdo, en cada acción que inspira el corazón.
Mariana sintió una calidez que no había experimentado desde hacía mucho, la aceptación. Su dolor seguía allí, pero ya no era prisión, era memoria activa, fuerza silenciosa y guía hacia la serenidad. De regreso en su apartamento, Mariana abrió el piano y comenzó a tocar el adagio. Esta vez la interpretación fue diferente, cada nota fluía con intención, con respeto, con amor y gratitud. No era un llanto por lo perdido, sino una celebración del amor que había existido, de la vida compartida, de la fuerza que nacía de recordar sin miedo. Mientras tocaba, se vio rodeada por una luz imaginaria, cálida, como si Luis estuviera allí, no físicamente, sino en el espíritu que la acompañaba en cada acorde, en cada pausa, en cada respiración. Esa noche, Mariana escribió una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba expresar, palabras llenas de amor, de recuerdos, de agradecimiento y de promesas silenciosas. Promesas de vivir, de amar de nuevo, de ser valiente, de aceptar la vida con toda su complejidad. Cada palabra era un acto de liberación, un acto de fe en que el amor verdadero, aunque ausente físicamente, permanece eterno en el corazón. Al cerrar el cuaderno, Mariana se sentó junto a la ventana y contempló las luces de la ciudad. La lluvia de días anteriores había dado paso a un cielo despejado, y cada reflejo en los charcos parecía un recuerdo vivo, una señal de que Luis seguía allí, en otra forma, acompañándola sin poseerla, iluminando su camino con la fuerza invisible del amor que no muere. Por primera vez desde aquel trágico día, Mariana percibió que su corazón y su espíritu estaban listos para avanzar. Ya no solo sobrevivía, sino que empezaba a vivir con plena conciencia de que cada instante podía contener amor, que el dolor podía convertirse en fuerza, y que el recuerdo de Luis era un faro que la guiaba hacia la aceptación y la serenidad. El adagio flotaba en su mente mientras se recostaba, y Mariana comprendió algo fundamental: amar eternamente no significa aferrarse, sino permitir que el amor perdido transforme el presente, inspire la vida y fortalezca el espíritu. Cerró los ojos y sonrió con paz, el eco de su voz, de su risa, de su amor, resonaba dentro de ella, calmando el dolor y abriendo la puerta a la esperanza. El amanecer se filtraba lentamente entre los cortinajes, pintando la habitación de tonos dorados y suaves sombras. Mariana se despertó con una sensación inédita: paz. No era la ausencia de dolor, porque el recuerdo de Luis seguía vivo y punzante, sino la presencia de un entendimiento profundo. El amor que habían compartido no había muerto, se había transformado en fuerza, en luz, en guía para cada instante de su vida. Se levantó, respirando con conciencia plena, y por primera vez desde hacía meses, su corazón no latía con un vacío absoluto, sino con un ritmo que recordaba al adagio que tantas noches la había acompañado. Fue al piano y dejó que los dedos tocaran las primeras notas. La melodía llenó la habitación, resonando en cada pared, en cada objeto, y Mariana se permitió sonreír. No solo evocaba la memoria de Luis, sino que celebraba la posibilidad de vivir plenamente, de honrar su amor a través de la propia existencia. Esa mañana decidió dar un paseo por el parque, pero no como antes, cuando cada paso era un recordatorio de la ausencia, sino como un acto de conexión con la vida y con todos los recuerdos compartidos. Se detuvo frente al roble donde habían vivido tantos momentos, y colocó una pequeña flor sobre sus raíces, un gesto simbólico que representaba gratitud, memoria y esperanza. Cerró los ojos y sintió, por un instante, la presencia de Luis, suave y amorosa, sin pesar, sin reproche, solo un eco que le decía: sigue adelante, vive con amor. Con el paso de los días, Mariana retomó su rutina, pero con una nueva conciencia. Comenzó a encontrarse con amigos, a participar en pequeños proyectos que había dejado pendientes, a escribir cartas, poemas y reflexiones que, aunque no siempre enviaba, contenían el hilo invisible de su historia de amor. Cada acto era un homenaje silencioso a Luis, una manera de integrar su memoria en su existencia sin quedarse atrapada en la tristeza. Un fin de semana, organizó una pequeña reunión con personas cercanas, amigos y familiares que la habían acompañado durante los meses de duelo. Les habló de Luis, de su vida juntos, de su amor y de la fuerza que ella había encontrado al aceptarlo y honrarlo. Las lágrimas aparecieron, pero esta vez no eran de dolor puro, eran de reconocimiento, de gratitud y de una alegría profunda por haber amado y haber sido amada. La reunión se convirtió en un acto de celebración,
un ritual íntimo donde el amor no se extinguía, sino que se compartía y se multiplicaba. Por la tarde, Mariana visitó la librería donde Luis le había comprado su primer libro de poemas. Compró un nuevo ejemplar y, dentro de la portada, escribió una dedicatoria: para quienes creen que el amor eterno solo vive en la memoria, él vive en nosotros, en cada latido, en cada acto de vida y de amor. De regreso a su apartamento, colocó el libro sobre el piano, como un símbolo de que la vida y el amor podían coexistir, incluso en ausencia física, y que su espíritu ahora estaba dispuesto a abrazar la plenitud de cada día. Años más tarde, Mariana recordaba aquellos días con una mezcla de nostalgia y gratitud. Había aprendido que la pérdida no significa el fin, sino una transformación silenciosa y poderosa del corazón. Cada vez que tocaba el adagio, lo hacía con los ojos cerrados y una sonrisa que contenía amor, tristeza, alegría y serenidad. Había encontrado un equilibrio que le permitía amar eternamente sin renunciar a vivir, integrando el legado de Luis en cada decisión, en cada gesto, en cada abrazo. En una tarde clara de otoño, Mariana caminaba por el parque que había sido testigo de tantos recuerdos. Vio a una joven pareja leyendo un libro bajo el roble, y en lugar de sentir celos o vacío, sintió un profundo alivio. El amor no se agota, no se extingue, se transforma. El adagio flotaba en su mente, suave y solemne, y Mariana comprendió que su vida estaba llena de oportunidades para honrar lo que había amado, para transmitirlo a otros y para dejar un legado de fuerza, ternura y amor eterno. Al regresar a su apartamento, se sentó frente al piano y tocó la melodía completa. Esta vez la interpretación fue un acto consciente de gratitud y celebración. Cada nota era una promesa cumplida, cada acorde un homenaje al amor que perdura más allá de la ausencia física, cada silencio un espacio de paz interior. Mariana cerró los ojos y, por primera vez desde aquel día trágico, se sintió completa, entera y conectada con la vida, con Luis, con su propia alma. El eco del adagio siguió resonando, no como un lamento, sino como un recordatorio eterno: el amor verdadero trasciende la muerte, la distancia y la pérdida. Vive en la memoria, en los actos, en las palabras, en la música y en cada corazón dispuesto a abrirse a su fuerza silenciosa. Mariana comprendió que su historia no terminaba en el dolor, sino que continuaba en cada gesto, en cada día vivido con amor, y que así, el legado de Luis sería eterno, no solo en su memoria, sino en la fuerza y la belleza de la vida que ella había decidido abrazar. Con una sonrisa serena y un corazón lleno de gratitud, Mariana se levantó del piano, abrió la ventana y dejó que el viento acariciara su rostro. Sabía que el pasado siempre estaría allí, pero también sabía que la vida seguía, y que cada instante podía contener amor, esperanza y fuerza. El adagio seguía sonando, ahora no solo en las teclas, sino en su espíritu, lento, profundo y eterno. Y así, Mariana vivió, amó y recordó, llevando con ella el legado del amor verdadero, un hilo invisible que conecta a quienes se aman más allá del tiempo, del dolor y de la ausencia. Dale like y suscríbete al canal para subir más contenido. Gracias.